Continuamos, La venganza será terrible. Estamos hoy aquí en el auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. La semana que viene también estaremos jueves y viernes aquí a las 8 de la noche. Nos llega una invitación a un magnífico banquete. No, en este caso no es un banquete, sino que Lautaro Mazza, que es, Lautaro, sí, ha grabado un lindo disco. Sí, es cantor de la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, presenta su disco solista Siendo en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, ahí en el... Claro. Ahí donde está el Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, en el Correo Central. Sí. Lo acompaña la orquesta y el cuarteto del pianista Oscar Delía, y las entradas son gratuitas, ¿eh? Ajá. Esto va a ser el sábado, o sea, mañana. Sí, mañana. Sábado 10 de agosto a las 8 de la noche, ahí con entrada gratuita en el Centro Cultural Kirchner. Lautaro Mazza. Hablemos de Snorri Sturluson. Vamos a ver quién era. Y para saberlo, vamos a irnos a Islandia. No es un mal lugar para ir. Es un lugar donde hace muchísimo frío, pero haría mucho más si no hubiera unas fumarolas o una actividad volcánica y termal que hace que por ahí salga agua caliente del suelo. Sí. Usted va caminando por las calles de Reykjavik y sale agua caliente del suelo. Los lugares de donde sale agua caliente siempre me han fascinado. ¿Sí? ¿Te gustan? Los baños, por ejemplo. Bueno, no, todos son naturales. Bueno, allí en Islandia, cuna, dice acá, de noruegos exiliados. ¿Cómo puede ser eso? Mire que Cuna de noruegos exiliados. La cuna de los noruegos exiliados es Noruega. Claro, sí. Después se van a Islandia. Que ya venían de Suecia, Sí. exiliándose. En fin. Es el país más ateo del mundo, dicen. ¿Más qué? Ateo. ¿Ateo? Sí, Islandia. Y no creen en nada. No, bueno, Y con no el creo frío en que Dios. hace, qué ganas pueden tener de creer. Hay un poema de Borges que se llama Islandia. Puede Creo que ser toma porque Sí, sí. casi todo esto... Creo que fue gol. Sí, sí. Casi todo esto lo dio a conocer Borges, que tenía un gran Ajá. conocimiento y de Sturluson ha escrito muchísimo, etc. Cuna entonces de islandeses, ¿eh? Y de escritores de saga y nada más. También era el lugar donde iban los noruegos que se exiliaban. Esto queda al oeste de Noruega. Por ejemplo, usted está en Noruega. Sí. Bueno, hay una isla ahí, al oeste. Sí, pero Si lejos. usted quiere, lejos. Sí. Si usted quiere exiliarse ahí, se exilia. Sí. Allí nació Snorri Sturluson, que es amigo de este programa. ¿De qué año estamos hablando? De 1179, o sea, hace mucho. En la Sturlunga Saga, la saga de Sturlung, se lee que Snorri fue diestro en todas aquellas cosas donde puso la mano. Buah. Me gusta la manera de decirlo. Allí donde metía la mano, pues lo hacía bien. Snorri, es algo que no todos pueden decir eso. No, por supuesto. Bien. Aún se conserva una pileta circular tallada en piedra que el propio Sturluson reconstruyó y la utilizó para aguas termales, precisamente. Me dirán ustedes, ¿no parece cosa demasiado asombrosa esto de labrar piletas en piedra? Bueno, les diré, lo asombroso viene ahora, momento. Se casó a los 20 años con una mujer rica. Tampoco es asombroso, ¿no? Esta mujer rica le dio 2 hijos, se separó años después. Su mujer era hija de un sacerdote, lo cual ya empieza a asombrarnos un poco. Pero en realidad no había en Islandia en aquel tiempo celibato eclesiástico obligatorio. Todo el asombro que teníamos se nos pasó. Snorri fue un famoso jurista y abogado. A los 35 años fue elegido presidente de la Althings, que era la Asamblea Legislativa y Suprema Corte de Islandia. Al presidente del Parlamento se le llamaba narrador de la ley. Parece que todos los años el tipo se ponía delante del pueblo y recitaba la ley. Así, todo. Sí, sí. Recitaba la ley. Sí. Sí. Pero las personas, qué sé yo,
los hechos contrarios a la ley, se llaman en este código delitos. Y así todo el tiempo. Y así todo el tiempo. La predicaba. Por ejemplo, recitaba tranquilamente entero el Código Civil de Vélez Sarsfield, el Fortín de Villaluro. Sturluson era poeta también, desde luego, y lo recordamos como poeta. Había dedicado unos poemas primero al rey Håkon de Noruega y a su mujer, la reina. Entre paréntesis vamos a hablar de ese poema. Censo de estrofas se llamaba ese poema. El rey Håkon de Noruega le envió regalos por este poema y lo invitó a su corte prometiéndole honores. Vamos a aclarar que en qué territorio estamos. Islandia era una república independiente y por el otro lado estaba el Reino de Noruega. Presidente de la Asamblea de Irlanda, que era como ser el presidente de la república, Snorri Sturluson de Islandia. Rey de Noruega, Håkon. Ahí estaba la cosa. Håkon lo invita a su corte en 1218. Snorri fue a Noruega, en cuya historia era erudito, sabía mucho de la historia de Noruega. Y el rey Håkon lo nombra Lenderman, que quería decir varón. ¿Qué hace varón? Sí. Y ahí viene esa expresión. Y jurídicamente ese título lo hacía el súbdito del rey de Noruega. Y el rey de Noruega le empieza a regalar cosas. Esta lapicera. Bueno, señor, no sé. No sé yo, un mate. Un mate no, ahí en Islandia no conocen el mate. Libro de la venganza, en fin, todas esas cosas. Y bueno, cuidado, Sturluson le regaló todas sus propiedades al rey Håkon de Noruega, porque era muy olfa, muy... está mal eso, el tipo era el presidente de Islandia. Y además hizo algo mucho peor, le prometió al rey que iba a lograr que los islandeses aceptaran la soberanía del rey noruego. En una palabra, estaba entregando la república. Claro. Bueno, o sea, un señor que viviendo en su país recibe la invitación de un rey extranjero, acepta regalos y sobornos a cambio de entregar toda o gran parte de la soberanía de su país. Bueno, la historia de Islandia está llena de estas cosas. Muy bien, está todo bien, hermano, le dijo Snorri al rey Håkon, ¿no? Y se fue, lo saludó en Noruega y se volvió a Islandia. Pero antes de irse le dijo, mire, Håkon, quédese tranquilo. Dice, yo ahora llego, le digo a todos los islandeses que son súbditos de usted y somos todos felices. Se las tomó, volvió a Islandia y le manda a su hijo, el hijo de Snorri Sturluson, al rey como rehén. Tome, rey, dice. ¿Pero qué, como garantía? Claro, como tome garantía. Reinaldo, dice, como garantía de que le voy a entregar limpita la República de Islandia, acá le mando a este muchacho. Esto le valió una fama de traidor tremenda en Islandia, donde no saben entender estas cosas. Pero fue traidor a Islandia por todo esto que estoy contando, pero también al rey Håkon, porque en realidad nunca jamás cumplió sus promesas. ¿Y lo dejó al pibe allá? En Islandia hizo un segundo casamiento, no estrictamente legal, no importa, por unos líos que había, y en el año 1224 ya podía decirse que Snorri Sturluson era el hombre más rico de Islandia. Seguro también que era el más avaro y con toda certeza no el más valiente. Bueno, igual cuántos hombres habría en Islandia en el 1600 y pico. Discutió con su hijo mayor y le negó la herencia. Y el hijo mayor también se las tomó a Noruega y allí tuvo un altercado con su cuñado, no con su cuñado Barton, sino con el cuñado del hijo de Sturluson, que es de quien estamos hablando ahora. Sí. Bueno, el cuñado de
del hijo de Sturluson se llamaba Gissur Thorvaldsson. Thorvaldsson se llamaba, recuerden este nombre, Gissur Thorvaldsson. Y el tipo se enojó, el Thorvaldsson, y lo mató. Lo mató al hijo de Snorri. A todo esto el rey Hakon de Noruega le decía: che, Snorri, ¿cuándo vas a entregar a la República de Islandia, que yo estoy aquí escupiéndome las balas? Sí. Y Snorri le daba larga. Qué sé yo, vos sabés cómo es esto, entregar una república. Bueno. No se entrega así como así. ¿Cómo dice el otro? No sé. Y entonces el rey Hakon se dirigió a un sobrino de Snorri que se llamaba Sturla Sigvatsson. Sturla Sigvatsson, para que le entregara a Islandia. Dice: mira, tu tío no me la quiso entregar, entregámela vos. Y el otro, porque sabía que tío y sobrino se tenían un poco de broma. Y el sobrino dice: más te la entrego. Y entonces Snorri Sturluson, que era poeta y era diestro en todas las cosas que hacía, se puso al frente de un ejército y se preparó para la batalla. Dice: esto no puede ser, qué sé yo, porque estalló en Islandia, imagínense, Y claro, una revuelta. ¿Cómo nos van a entregar? ¿A dónde vamos a parar? Con nosotros ¿Qué incluidos. pasa? Y Snorri tuvo que formar un ejército, juntó las tropas, las adiestró, las preparó, esperó el momento de la batalla y en el amanecer del día en que debía batirse, descubrió que no podía pelear porque había nacido cobarde. No tenía coraje para entrar en batalla. Y entonces hizo lo que generalmente aconseja la prudencia que hagan los que tienen miedo de entrar en batalla. Salió rajando. Claro. Huyó a la costa oriental de Islandia y después directamente a Noruega. Pero había como una guerra civil en Islandia, en realidad. Los que querían entregar, los que no querían, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que este muchacho, el sobrino, al final murió en los combates. Sobrino de Sturluson. Y Sturluson, exiliado en Noruega, escribió un poema, lloró la muerte de su sobrino y enemigo, por otra parte. Y se volvió a Islandia, otra vez desobedeciendo estrictas órdenes del rey Hakon. Y entonces el rey, que ya estaba repodrido, dice: ni me entregó la república, le digo que se quede, se va, le digo que se vaya, se queda, ya me tiene podrido. Lo voy a mandar a matar, dijo el rey Hakon, y lo mandó a matar. ¿A quién cree que mandó? Bueno, al cuñadito a Gissur Thorvaldsson. Dice: andá y matalo. Ya dice: mataste a su hijo, andá y matalo al padre también. Y así fue. Gissur Thorvaldsson rodeó la casa de Snorri. Snorri había recibido un mensaje de advertencia que estaba escrito en runas y cifrado, en código, digamos, pero no lo entendió. Esa es una enseñanza. Cuando uno le quiere mandar un aviso a un amigo que lo van a atacar y se lo escribe en código, asegúrese que el tipo lo entienda. Claro, la runa. Claro. Igual si recibe algo en código, no es una buena noticia. No, rajá que viene gente. Sí, olvídese. Bueno, mala suerte, pobre tigre siempre tuvo. Llegó a la casa del Gissur Thorvaldsson con sus hombres, uno de ellos llamado Arni Briskr es el nombre, Sí. que quiere decir Arni el amargo. El idioma escandinavo es muy fácil. Briskr quiere decir amargo y todo así por el estilo. No, bueno. Bueno, este muchacho, Briskr, lo mató, lo liquidó. 10 años después también mataron a Arni el amargo y después se lo cargaron a Gissur Thorvaldsson, porque allá cuando empezaban a matar Sí, gente ya. no terminaban nunca. Ya que estamos. Este es el hombre que escribió el libro del cual vamos a hablar. ¿Recién ahora? Todo, recién ahora empieza. ¿Cómo puede ser? Que es la Edda. La Edda. En Islandia, la nueva fe de Jesús no fue tan hostil con el paganismo. Se entendieron mejor, no hubo mucho lío para imponer la fe de Cristo. En Noruega tampoco. Los noruegos solían tener una especie de indiferencia religiosa, y en Islandia, como usted dijo, también.
que es propia de los aristócratas, y algunas generaciones después, ya los chicos miraban la fe pagana con la nostalgia de las cosas perdidas. Y entonces Snorri escribió la Edda, que es un manual sobre la religión de los nórdicos, pero escrito en épocas cristianas, con cierta ironía, con cierto escepticismo, lo cual en lugar de arruinarlo, lo hace mucho mejor. La Edda tiene 3 partes, es un discurso preliminar, esa es la primera, donde se hace referencia a la fe cristiana, y 3 partes que son: la primera, la alucinación de Gylfi, es un libro que hemos recomendado, que es un tipo que llega a un lugar y se encuentra con 3 entidades, en realidad son 3 dioses, que se llaman, a mí me encantan los nombres, se llaman Alto, Tan Alto Como y Tercero. Así se llaman estos 3 personajes. Estos 3 son los que les cuentan absolutamente toda la cosmogonía, la riquísima cosmogonía de los nórdicos, a un supuesto rey de Suecia que llega allí. La segunda parte de la Edda es una serie de instrucciones para poetas. Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, y un rey llamado Argir conversan en este libro, en esta segunda parte, a la luz de las espadas, porque las espadas de Odín eran tan brillantes que no hacía falta lamparita. Y hablan, ¿y de qué hablan? De poesía. Ustedes saben que Odín hablaba solamente en verso, desde aquella vez en que pudo comerse la miel de los poetas, la hidromiel de los poetas, que en realidad era una mezcla de miel y de sangre. ¿Qué cosa es la buena poesía? Sino una mezcla de dulzura y sufrimiento, de felicidad y desgarramiento, de belleza e inquietud. Bueno, Odín se tomó este mejunje y se hizo poeta para siempre, y desde entonces nunca jamás habló en prosa. Bueno, hablaban de poesía los dos, y a través de este diálogo Snorri enseña a escribir. Y los islandeses, ya lo saben ustedes, eran muy minuciosos para enseñar a sus poetas a escribir. Nada de decirle, no, ustedes exprésense, saquen lo que tengan dentro, todas esas cosas. No. Decían cosas tales como: cuando ustedes quieran decir guerra, no digan guerra, digan festín del cuervo o festín del águila. Cuando ustedes quieran decir mar, no digan mar, digan camino de la ballena. Cuando ustedes quieran decir perdido, no digan perdido, digan siguió el camino de la serpiente. Eran unas metáforas oficiales, de las que hemos hablado muchas veces, que se llamaban Kenningar. Borges tiene un artículo muy interesante acerca de las Kenningar. Todas ellas están ahí, en el libro esta parte de la Edda. Y la tercera parte es la que Sturluson dedicó al rey Hakon de Noruega, y que hemos dicho se llama Censo de Estrofas. En realidad es una larga poesía con 102 estrofas, todas distintas, porque es una especie de catálogo de los metros que se usaban entre los nórdicos. Una porquería. Quiero contarle 2 episodios muy poéticos de la Edda, quizá los 2 que más me gustan, para terminar con la recordación de un gran poeta que a la vez era un traidor. Balder, que era el más querido de los dioses, un dios petizo, rubio, chiquito, y lo querían tanto los otros dioses del Asgard, de aquella especie de Olimpo de los vikings, que una de las diosas, Freya, salió por ahí a hacerle jurar a todas las cosas del universo que nunca harían daño a Balder. Y así pues le hizo jurar a las enfermedades, a las calamidades, a las rocas, a los árboles, al mar, a los vientos, a las tempestades, a los rayos, a las flechas y a las lanzas, a todas las armas, a todos los hombres y a las mujeres,
que no matarían nunca a Balder. Todos juraron. Todos menos una plantita muy humilde, tan humilde que mereció el olvido de Freya. Y esa planta era el muérdago, una planta muy tierna que fue la única cosa del universo que no juró matar a Balder, no matar a Balder. Pero ahí estaba Loki, el dios malo, que por celos quizá quería matar a Balder, y entonces, ¿con qué podía matarlo sino con un muérdago? Y había una ceremonia en la que se jugaban a tirarle cosas a Balder, sabiendo que no le iban a hacer daño. Le tiraban una lanza, una flecha, jorobaban entre los dioses. Y Loki le tiró una ramita de muérdago y lo mató. Y entonces sucedió que todos los dioses lloraron mucho y fueron a manguear clemencia al infierno. Mire qué lugar para ir a pedir clemencia. Y en el infierno, bueno, estaban de buen humor ese día y le dijeron, podría ser que lo dejemos volver entre los vivos. Bueno, vio cómo son estos tipos, ¿no? Del infierno, son burócratas infernales que te hacen desear. Momento, ya el señor Satanás no está. Está, dice, en una cena de beneficencia. Bueno, le dicen ahí en el infierno, mirá, dice, Balder puede volver, pero si todas las cosas del universo lloran por él. Si todos lloran por él, fenómeno. Muy bien, dijeron los otros todos entusiasmados, los enviados, fueron otra vez los dioses a decirle a las cosas del universo, lloren por Balder y Balder volverá. Y todas las cosas lloraron, las estrellas, los planetas, los hombres, las mujeres, las armas, las plantas, las lanzas, las piedras, los ríos, los mares, los lagos y las montañas y los glaciares. Pero en una cueva había una vieja que no lloró. Y por culpa de esa vieja, discúlpeme, Balder se quedó en el infierno. Pero, oh sorpresa, esa vieja, vino a descubrirse, no era otra que Loki, el mismo que le había tirado el muérdago. Así que si bien a esta gente las moralejas no le hacían mucha gracia, yo podría decir, yo que tampoco soy muy amigo de las moralejas, que una sola cosa suele detener la caravana de todas. Una cadena tiene la fuerza de su eslabón más débil, una caravana tiene la velocidad del camello más lento, y para nuestra almita, uno solo que no nos quiere es suficiente para hacernos añorar el amor. Así termina esta historia. Y la otra, mucho más breve, es simplemente una enumeración graciosa. Ahí estaba el lobo Fenrir, que tenía unas mandíbulas tremendas, que si abría mucho la boca llegaba hasta el cielo con la mandíbula superior y hasta el infierno con la inferior, y podría incluso abrirlas más si tuviera lugar. Bueno, había que inventar unas cadenas, porque querían sujetarlo al lobo Fenrir, sujetarle las mandíbulas para cerrarle que la no boca. pudiera, claro, morder a nadie. Y fabricaron cadenas y el lobo se soltaba siempre. Hasta que al final lo ataron con una cadena que estaba hecha con las siguientes cosas: el ruido de la pisada del gato, la barba de una mujer, las raíces de la roca, los tendones de un oso, el aliento del pez, la saliva del pájaro, y no me acuerdo qué más. Todas cosas que no existen, ¿no? Dorio me dijo una vez, por ejemplo, la comprensión de la mujer amada, o el arrepentimiento de los traidores, o tantas cosas que podríamos decir. Pero eran cosas de Dorio. Bueno, con todo eso que acabo de nombrar estaba hecha la cadena que sujetó al lobo Fenrir. Son apenas dos de las
centenares de historias que tiene la alucinación de Gylfi, especialmente. Extraordinaria y de lectura muy amena es la Edda. Esta es la Edda que se llama prosaica o menor, y después hay otra que se llama la Edda mayor, que no la hizo Sturluson, sino otro señor, porque se llama la Edda de Saemund, que se conoció después, digamos, y que se recopilan poemas muy antiguos, mitológicos, heroicos. Eso es lo que les quería contar acerca de Snorri Sturluson. A mí me gustó mucho este historia. Y hemos pensado con qué ilustrarlo, y ahí está el tango que se llama Cobardía. Porque ¿se acuerdan lo que pasó cuando tenía que entrar en batalla Snorri? Sí, Dijo, terminó no, siendo una anécdota. Muchacho, igual. discúlpeme, pero soy cobarde. Sí. Me rajo. Entonces escucharemos este tango Cobardía por su autor, que es Charlo. Adelante.